Amén, amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Y mientras la buscan, quisiera conectar con la última predicación que tuvimos, que particularmente tuve hace 2 semanas atrás, ¿verdad?, acerca de esta relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y un poco a los que no estuvieron, un pequeño resumen para contextualizar. Veíamos, hermanos, que la iglesia es llamada a ser esta joya, ¿verdad?, esta gloria del Hijo que estaba escondida en los misterios antiguos. El pueblo de Israel, cuando recibe la primera revelación del Señor, pensaron que eran ellos el pueblo especial del Señor, solamente ellos. Y todos los demás gentiles, hombres que vivían hacia las afueras de Israel, no tenían parte en la voluntad y en la, llamemos así, en la obra del Señor. Pero el Señor Jesucristo, entrando en el mundo, nos ha revelado que nos ha hecho un llamado o un llamamiento celestial, como dice el apóstol Pablo, para que seamos parte de ese pueblo. Que de estos dos pueblos, ¿verdad?, el gentil, el pagano y el judío, ¿verdad?, hizo uno en Cristo. Y que hoy día, hermanos, el Señor prontamente a venir, estamos a la espera de que el Señor vuelva por segunda vez. Él está preparando a este pueblo para que le reciba como es digno de Él. El Señor es un Dios glorioso, es un Dios santo, es un Dios celoso, es un Dios potente, majestuoso, y merece de parte nuestra que nosotros podamos rendirnos a Él. No ser una mujer, ¿verdad?, llena de resentimiento, llena de celos, llena de poco amor, llena de angustia, sino una mujer esperanzada, una mujer vivificada en la obra del Espíritu Santo, preparada, vestida, limpiada, aromatizada, ungida, para esperar a este esposo glorioso, esposo bello, magnífico, precioso, que es el Señor Jesús. Y hoy día, hermanos, quisiese conectar con esta predicación, con esta palabra que ha estado en mi corazón ya varios meses, casi 2 años, que la he estado preparando, y hoy día siento de parte del Señor y su carga por ministrar en este tiempo, ¿verdad?, ¿qué pasa entre la preparación de la iglesia y la segunda venida del Señor? Y para eso vamos a Apocalipsis, ¿verdad?, donde vamos a ver 7 iglesias que están escondidas en un libro en particular que está justo al medio de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Y me gustaría, hermanos, que juntos pudiésemos hacer abandono de algunas cosas aprendidas, ¿ya? Y me refiero a aprendidas no que las olvidemos y que no nos recordamos, sino que abramos nuestro corazón para poder ver una realidad diferente a lo que ya se nos ha enseñado. O sea, profundizar en lo que ya el Señor nos ha hablado por otros hermanos, por otros maestros, por otros apóstoles, obreros, ancianos, ¿verdad? Que podamos darle un espacio a la palabra para que el Señor nos muestre un poco más de Él, un poco más de luz en este tan y variado comentario, ¿verdad?, y comentado versículo de Apocalipsis, capítulo 2 al capítulo 3. Vamos a leer hoy día del 1 al verso 7 y vamos a hacer un hincapié, un quiebre justo a la mitad del capítulo, y vamos a meter allí a Cantar de los Cantares y luego vamos a volver a Apocalipsis. Ese es el plan para esta noche. Entonces vamos a dividir Apocalipsis capítulo 1 en 4 partes. Si usted es una persona que toma apuntes, puede dibujar ahí, ¿verdad?, en su Biblia, o escribir que el verso 1 de Apocalipsis, capítulo 2, el Señor a todas las iglesias, en esa primera entrada que el Señor tiene, en esa primera llegada, Él se presenta. Y se va a presentar a cada iglesia con características diferentes. Y esto nos habla inmediatamente, hermanos, que el Señor no trata a todos sus hijos por igual, sino que Él va a dar una medida según la necesidad de la iglesia. A algunos se va a presentar como un Dios, un Señor de ojos de llama de fuego, ¿verdad? A otros se va a presentar como un sumo sacerdote, a otros se les presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano, y así cada iglesia tiene una necesidad, y por ende cada iglesia necesita ser suplida, ser llenada por esta palabra que el Señor trae como alimento a esa iglesia para regular las desavenencias que están teniendo.
No voy a entrar en grandes misterios históricos, a pesar de que vamos a hablar de historia, y no es la intención de este pasaje y de este mensaje, hermanos, que abarquemos todo lo que podamos ver en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Como dice por ahí un hermano, esto va a ser una pincelada, ¿ya? Esto es como pintar aquí un lienzo, y usted puede agregar en la luz que el Señor le dé más profundidad, porque la palabra del Señor es insondable. Y en esto, hermanos, quiero que seamos, que nos animemos, ¿verdad? Que seamos activos, que lleguemos a nuestros hogares, que el Señor nos pueda ir mostrando profundidad en su palabra. No solamente que la sepamos, que es lo que dice en Apocalipsis 2, mensaje a las 7 iglesias, sino que aprovechemos este estudio para que veamos detalles preciosos para nuestra vida, que nos podamos ver reflejados, que no seamos un hombre olvidadizo, como dice la palabra, que ve su imagen en un espejo y luego se va y olvida cómo era. Que no tengamos ese corazón, sino que veamos el detalle, veamos lo que el Señor quiere mostrarnos a cada uno en lo particular, y podamos salir llenos de Él, y no vacíos, no extraviados, no pensando en el mañana y decir ¿qué va a hacer de mí?, sino que nos aferremos al Señor y podamos ver en su palabra que hay suministro para todos, hermanos, para todo aquel que le busca el Señor le abre, todo aquel que golpea al Señor abre su puerta, todo aquel que busca haya en la viña de nuestro Señor, haya fruto, haya suministro para su vida. Y hermanos, aunque usted lleve una reunión, 2 reuniones, 5 o 40 años o 50 años, hermanos, que esta palabra sea nueva en nuestro corazón. Amén. Que no digamos, ya otra vez Apocalipsis. No, hermanos, sino que podamos tener este renuevo en nuestra boca y en nuestro corazón, que es esta palabra tan preciosa que ha traído tanto beneficio a mi vida personal. Amén. Entonces, verso 1, el Señor se presenta. Del verso 2 al 3 hay un examen de parte del Señor. Del verso 4 al 6 viene la exhortación del Padre o del Señor Jesucristo, y el verso 7 es el consuelo, la salida, es la puerta abierta que mencionaba una hermana en medio de la comunión, es esta garantía del Señor. Y en esto el Señor va a transmitir esto en sus 7 iglesias. En las 3 primeras el orden es, se presenta el Señor, examina, luego le habla a los vencedores, a la iglesia, y luego a los vencedores. En sus 4 iglesias finales, ¿ya?, el Señor va a cambiar un poco el orden, y primero se presenta, luego viene el examen, luego le habla a los vencedores y luego al resto de la iglesia. Y esto es importante, hermanos, porque en estas 4 iglesias finales que vamos a ver tal vez en un año más, no sé cuánto nos iremos a demorar en esta serie, yo espero que volcamos nuestro corazón y podamos sacar todo el provecho posible. En estas 4 iglesias finales, amados hermanos, a las 4 les habla de su segunda venida. Entonces, las 3 primeras nos van a mostrar la situación interna del corazón. Y por ende, estas 3 primeras iglesias normalmente muestran mucha guerra con el mundo, mucha batalla con el alma, mucha batalla con el yo, mucha exhortación en cuanto a mi vida y mi relación con el Señor. Y las 4 finales tienen que ver con una batalla hacia lo de afuera, hacia lo externo, cómo el mundo intenta entrar en el corazón de la amada. Y por esto, hermanos, el Señor a las 3 primeras les va a decir ciertas cosas, y a las 4 últimas otras cosas muy importantes. Entonces, partamos, ¿amén? ¿Estamos listos? Bien. Con ánimo en el Señor, tenemos toda la noche por delante. ¡Aleluya, hermanos! Sigamos el campamento. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hasta ahí vamos a llegar hoy día a lo mejor, así que vamos a Hechos para ver qué es Éfeso. Y no quiero alargarme porque sí, amén, sino porque es necesario, porque yo sé que conocen el libro, el examen que el Señor le hace a Éfeso, ¿verdad? ¿Qué es lo que al final le dice? Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, ¿qué tengo que ver yo en la Escritura? ¿Cuáles son las primeras obras? Primero, cómo era la iglesia al principio, cómo fue la iglesia decayendo hacia un estado muy complejo en la historia, y el examen del Señor, ¿verdad? La exhortación del Hijo es, porque si no, vendré a ti y quitaré
el candelero de tu lugar. Esto ya lo sabemos, yo sé que los hermanos lo han leído y si no, lo vamos a leer igual, pero quiero que hagamos un contexto general en nuestra mente para poder ir de manera ordenada. Entonces, amados hermanos, Hechos 18, perdón, no le había dicho el capítulo, verso 18. ¿Cómo se gesta, cómo se forma la iglesia en Éfeso? Vamos a pasar muy rápido por aquí, son solo 4 versículos. Y aquí dice, si ya lo tienen, amén, si no, ponga atención, y dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, esto es Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, y ahí puede subrayar, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó, verso 19, a Éfeso. Y los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Saltemos al verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así nace la iglesia en Éfeso. Un matrimonio inicial que queda allí como una pequeña semilla, sembrada por el apóstol Pablo, unos hermanos preciosos que están a lo largo de todas las cartas del apóstol, recordados por el apóstol, un consuelo para él, y él les encomienda una labor, que ellos comiencen a preparar camino en Éfeso. Entonces nosotros a veces pensamos que todas las iglesias del Nuevo Testamento las hizo o las formó Pablo, y no es así. Él tenía muchos colaboradores y muchos hermanos en los cuales delegar responsabilidades. Y en esta delegación de responsabilidad, y todo esto, paréntesis hermanos, es importante porque estas son las primeras obras. En esta delegación que le hace aquí a Priscila y Aquila, vamos a respetar el orden de los nombres porque el Espíritu Santo así lo dispuso, después cambian, pero en este instante Priscila parece ser que tiene más conocimiento, más importancia en este matrimonio que Aquila, y luego Aquila toma su lugar en su matrimonio. Entonces ellos comienzan a abrir camino en Éfeso. Y llega a provisión del Señor un precioso hermano llamado Apolo, mencionado en las cartas de Corinto, mencionado en otras cartas también por el apóstol, que él en su ignorancia, vamos a decirlo así, no es que el hermano sea un ignorante, sino en la ignorancia del camino completo del Señor, en una profundidad de la palabra, él comienza a predicar. Él tenía un espíritu fervoroso. Y esto es precioso, hermanos, porque aún frente, hermanos, al conocimiento, sin un buen espíritu, ciertamente el conocimiento no sirve. Yo podría saber, como dice Pablo allá en Corintios 13, ¿verdad? Saber todas las doctrinas, toda la sabiduría, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y Apolo al parecer estaba un poquito al revés. Él tenía mucho amor por el Señor, era fervoroso de espíritu. Él quería que las personas supieran y conocieran a Dios, pero no tenía las herramientas, no había sido instruido en el camino de Dios. Y en esto trabajaron este matrimonio con este hombre durante un tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo exacto, pero durante un tiempo. Y Pablo, mientras tanto, él viajó. Vamos a ir a 1 de Corintios, o si quieren, se los menciono solamente, es un solo verso. Y dice en 1 de Corintios capítulo 16, verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Esta carta, ¿verdad?, a los Corintios, la primera, que es realmente la segunda carta, la primera se perdió, pero la primera carta a los Corintios que tenemos en la Escritura, dice, las iglesias de Asia os saludan. Y fíjense el orden acá, Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa, os saludan mucho en el Señor. Quisiera yo hacer un plano acá, ojalá se vea, porque me han dicho que de todo lo que hago acá no se ve mucho del fondo, pero cuando nosotros examinamos los viajes de Pablo llega a Macedonia, que es Asia Menor, o sea, más hacia el sur, y Éfeso
está como a la entradita. Luego va haciendo como un pequeño círculo donde están las 7 iglesias que él visita en sus viajes misioneros. ¿Ya? Entonces, acá comienza con Éfeso, Pablo viaja, luego llega la segunda iglesia, que está allá en Apocalipsis, que están en el mismo orden en que Pablo las visita, viaja, llega a la tercera, viaja a la cuarta, viaja, quinta, sigue sexta y séptima, que es la Odisea. Entonces, los viajes de Pablo eran como un círculo. No había un círculo perfecto, pero la región él intentó abarcar lo que más pudo del Asia Menor, de las iglesias de Macedonia. Y el Señor, cuando él se pasea en estas 7 iglesias, lo hace acorde a los viajes de Pablo. Él comienza con Éfeso, luego la segunda, la tercera, hasta llegar a la Odisea. Y este círculo que nosotros podemos ver en ese mapa mental, no me preparé con DataShow ni con PPT para mostrarles, a lo mejor lo podemos hacer en una segunda oportunidad. Nosotros lo que vemos es que el Señor respeta la obra del Espíritu Santo en Pablo. O sea, Él está trabajando como un solo hombre. Pablo va sembrando iglesias y el Señor, después de casi 60 años, cuando Juan tiene la revelación y le dice el Señor allá en Apocalipsis 1, verso 19, si no me equivoco, escribe lo que has visto, lo que verás y lo que ha de ser. Escríbelo porque este mensaje que es para Éfeso realmente es para las 7 iglesias. Y este mensaje que es para Esmirna, para Tiatira, para Pérgamo, para Filadelfia, etcétera, etcétera, Sardis, la Odisea, esto es para las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo, su mensaje también era para Éfeso, pero la carta de Éfeso debía leerse en la Odisea, ¿se recuerdan? Y así lo dice al final de Éfeso. Perdón, la de Colosenses debe leerse en la Odisea y así. Entonces, todas estas cartas que Pablo comunica tienen una intencionalidad, que es suplir las necesidades de la iglesia. Y esto, hermanos, es muy importante porque el Señor Jesucristo en Apocalipsis va a seguir ese ministerio. Entonces podemos ver que Pablo no está desconectado haciendo una obra paralela, sino que él está en un espíritu con el mismo Señor Jesucristo. Y cuando a él le fue estorbado que no entrase a Macedonia durante un tiempo, era porque el Señor tenía que preparar el camino primeramente, las tierras, para que la palabra del Señor llegara en el momento preciso. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí. Ya estaba constituida una iglesia que es la casa de Aquilas y Priscila. Y ahí lo más probable es que se hayan reunido algunos hermanos más. En Hechos 20, ya la iglesia está constituida. Ya Pablo había pasado más de 3 años predicando el Evangelio en Éfeso, estuvo con los hermanos, se fue a vivir con los hermanos, y llega un momento en que Pablo ya dice, estamos listos, ya entregué todo el consejo de Dios. Y llegamos al verso 26 del capítulo 20 de Hechos, que dice así: los manda a llamar de Mileto a los ancianos de Éfeso, justamente a los de Éfeso, comienza con los de Éfeso, y dice así: por tanto, yo os amonesto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o veedores, o vigilantes, para administrar alimento, eso es apacentar, para proveer alimento, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Aquí, hermanos, si tiene destacador, vamos a subrayar algo en nuestro corazón. Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, comienza a subrayar, para arrastrar tras sí a los discípulos. La advertencia del apóstol, 60 años antes que se escriba capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1,
es: cuidado, ancianos de Éfeso, porque ustedes mismos, de entre ustedes, va a pasar una situación. Por tanto, verso 31, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Entonces, la advertencia después de un trabajo en el cual comienza una iglesia en una casa, comienza un testimonio en una familia, comienza el testimonio en una pareja, en un matrimonio, que tenía su carga de sostener el testimonio de Jesucristo en Éfeso. Vemos que pasa el tiempo y ya hay ancianos establecidos, hay una iglesia grande. Se dice que aproximadamente Éfeso tenía alrededor de 50 viudas y por eso tenía mucha encargo de parte del apóstol a Timoteo. Se le encarga a esa iglesia de manera personal. Y no solamente a Timoteo, sino que aún María, la madre del Señor, también se va a vivir allá con Juan. Juan también fue anciano de Éfeso durante un periodo de tiempo antes de ser encarcelado. O sea que Éfeso, hermanos, después de la partida de Pablo, es suministrada nada más ni nada menos que por el apóstol Juan y por Timoteo, casi al final del tiempo de la vida de Pablo. Y luego de Timoteo vinieron otros ancianos. Y fíjense, hermanos, que el hecho de que nosotros tengamos al mismísimo apóstol Juan en medio nuestro, no quiere decir que no se pueda levantar lobos rapaces en medio de la iglesia. No nos podemos relajar. No podemos decir, ya estamos listos, lo logramos. Porque cuando el que está firme se desliza, está pronto a caer. Y eso es justamente lo que le pasó a Éfeso. Porque 60 años después, vemos, hermanos, que Juan, estando en la isla de Patmos, encarcelado, que Timoteo fue asesinado por una turba de hombres por causa de que él defendía la palabra del Señor, lo arrebataron de su casa, lo pusieron en la plaza y lo mataron a golpes a nuestro hermano Timoteo. Los ancianos que quedaron allí no tuvieron la visión para suministrar palabra del Señor a su iglesia, que fue el encargo que se le hizo directamente Pablo. Él les dijo: velad, apacentar, alimentar a la iglesia. Y miren ahora, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1. Acompáñenme, mis hermanos, sí es necesario que lo puedan abrir y leer con sus propios ojos. 1 de Timoteo. Recordemos que Pablo dejó Éfeso: estoy limpio de la sangre de vosotros. Ustedes ahora tienen la responsabilidad de que la iglesia sea un candelero en medio de Éfeso. Sea un candelero que alumbre, que sea un testimonio a los de afuera, que dé luz y resplandezca en medio de las tinieblas de Éfeso. Éfeso, que históricamente es un lugar lleno de ídolos paganos, donde la prostitución era parte del rito religioso de las mujeres profetizas de la diosa Diana, de los Éfesos, donde Pablo casi muere también, y intentaron arrestarlo y matarlo, porque él daba testimonio acerca de Jesucristo. Era un lugar donde la iglesia, hermanos, estaba guerreando, estaba batallando. No era una iglesia pasiva, no pensemos que Éfeso era una iglesia mediocre en el sentido de que los hermanos no se sujetaban, no era una iglesia desordenada, como otras iglesias dan testimonio de sí mismas en las cartas del apóstol. No era una iglesia entregada a la idolatría, no era una iglesia llena de divisiones, era una iglesia sólida, una iglesia firme, que se escribió para ella una de las cartas más profundas que tienen que ver con la revelación de Jesucristo y de su obra en la cruz. Y aún, casi hablando de los tiempos futuros, recibió suministro directo, llamemos así, de la boca del Señor. Entonces no es una iglesia que uno diga, Éfeso. No. Si pudiéramos nosotros ver a los hermanos de Éfeso, a lo mejor nosotros los admiraríamos. Diríamos: uy, los hermanos, mira, están llenos de gracia, llenos de dones, tienen conocimiento del Señor.
dan testimonio. Murió entre ellos el hermano Timoteo, dio la vida por el Señor. ¿Qué localidad podría decir eso de sí misma, verdad? Pero ciertamente, hermanos, el enemigo no se contuvo contra ella. Intentó abrirse paso. Y por esto es la preocupación del Señor Jesús, que se pasea en medio de sus candeleros, que va a dar ese ciclo, ¿verdad? Que va a ser el último viaje del apóstol Pablo, pero ahora lo hará el mismo Hijo de Dios, que ciertamente su amado apóstol él lo envió delante de él, pero ahora va a ser él el que recorre las 7 iglesias, suministrando, ya que los ancianos no lo hacían, entonces el Hijo de Dios tuvo que hacerlo él mismo, porque ya era muy tarde, porque ya estaba el tiempo en el cual Éfeso estaba a punto de ser derrocada, de que ese candelero que había sido iluminado y puesto por el Señor iba a ser removido. Entonces el Señor, llamemos así, en esta preocupación por su iglesia, comienza a hacer el viaje misionero de Pablo. Comienza a recorrer nuevamente las localidades que el apóstol Pablo había sembrado y había trabajado en ellas durante tanto tiempo, y aún dado su vida. ¿Llegaron a Timoteo, amados hermanos? ¿Qué dice el verso 3? Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. Y fíjense en esta, llamemos así, encomienda del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí tenemos, hermanos, justamente lo que el apóstol Pablo les dijo primeramente a los ancianos, y al parecer que mientras el apóstol estaba vivo, los ancianos no estaban cumpliendo ese mandamiento. Y él tiene que enviar otro socorro a la iglesia, Timoteo. Y va a Timoteo con una comisión, igual que Tito cuando va a Grecia, o a la isla de Creta, ¿verdad? Timoteo va ahora a Éfeso, a suplir la necesidad que los ancianos no estaban llevando a cabo. Recordemos estas palabras con intensidad. Estoy limpio de la sangre de vosotros. Velar, apacentar, eso es imperativo. Es la comisión de un apóstol hacia los ancianos de una localidad. Velen. Estén atentos, cuidado, porque se van a levantar de entre vosotros mismos. Y ahora vemos que avanzado el tiempo, aproximadamente unos 15, 20 años, aproximadamente, no me quiero casar con una fecha, pero aproximadamente ya cuando Pablo estaba en su vejez, en esta primera carta, ya la segunda carta, Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Ahora Pablo, en ese corazón de apóstol, sigue enviando suministros. No se cansa de sus hermanos. Hay un amor por su iglesia. ¿Y cuál es la encomienda? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean divisiones, sería el original, disputas, pleitos, guerras, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, de este encargo, no de un mandamiento de la ley, sino de la encomienda que el apóstol le hace a Timoteo, es el propósito de este mandamiento, subraye en su Biblia si puede y si quiere, es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y qué dice el Señor? En Apocalipsis capítulo 2, un poquito más adelante, que lo vamos a ir a leer ahora. Por cuanto has dejado tu amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Será que el apóstol era profeta? ¿Será que él tenía una visión más allá de lo evidente, como dicen algunas caricaturas por ahí? ¿Verdad? Porque habían síntomas en la iglesia que Pablo estaba examinando. Manda a Timoteo a que siga examinando, pero el último en examinar ahora es el Señor. Entonces las primeras obras, ¿cuáles eran? Una iglesia nacida de un amor no fingido, de un corazón limpio, de un matrimonio que fue sembrado para la gloria de Dios. Pero después vemos una estructura de hombres, de ancianos, que se supone que tenían que velar por la iglesia, pero ¿qué ha sucedido? Se convirtió en una pirámide
se convirtió en una organización, en una estructura donde estaban los ancianos por sobre los hermanos. Qué terrible, hermanos. Porque mientras empezamos a profundizar en la vida de la iglesia en Éfeso, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esto no fue de la noche a la mañana, 60 años, para que la iglesia fuera absolutamente derribada. Para que la iglesia no quedara ni sombra de lo que fue la ciudad de Éfeso. Es terrible, hermano. Es como que 60 años en el mañana, los pequeños que andan acá, Noemí, David, Nehemías, el día de mañana, hermanos, tuvieran que huir de Peñaflor, porque el testimonio del Señor acá se ha terminado. Nuestro legado fue infructífero. Estas reuniones tuvieron su término y su fin. No logramos la obra del Señor en que esta ciudad fue iluminada por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que está viviendo Éfeso. Porque se cortó el suministro del aceite mismo que debía fluir por ese candelero. Recordemos, hermanos, que el aceite es una representación, una tipología del Espíritu Santo en la vida de los hombres, que transforma la vida para que ahora las obras de los hombres sean nacidas en Dios, y guía a los hombres para que compartan y digan: mira lo que ha hecho el Señor conmigo. La iglesia ya no vivía para manifestar a Cristo, sino que estaba como una vela a punto de apagarse, humeando, ahí chistando un poquito, como a punto de apagarse. Y viene el Señor. Y entra el Señor, ¿verdad?, a suministrar a su iglesia, porque Él es el sumo sacerdote. Vamos a Apocalipsis, ahora avancemos. Ya tenemos Éfeso, ¿verdad? 3 etapas de Éfeso que están en la Escritura. La primera etapa es cuando nace, la segunda etapa es cuando tiene ancianos, y la tercera etapa es cuando entra Timoteo. Y ahora vamos a ver una cuarta etapa de esta iglesia, que es la etapa final, la etapa de la maduración. La etapa cuando la iglesia debería estar dando fruto, debería ser una mujer llena de hijos. Pero vemos a una mujer estéril con sombras. Algunos hermanos una vez me preguntaron: hermano, ¿y cuándo es bueno poner anciano en una localidad? Según el apóstol Pablo, aproximadamente después de 3 años de enseñanza. En 3 años deberíamos lograr que la iglesia pudiera tener todo el suministro de la vida de Dios. Claro, Pablo estaba 24/7, 7 días a la semana, 365 días del año. Full time. ¿Verdad? Contrato, artículo 22. Y ahí nos muestra el Señor cuán necesario es que el servicio de la iglesia sea intencional. Me impactan las palabras del apóstol, y quiero con esto termino esta parte del compartir: que he estado entre vosotros con lágrimas. Pablo conocía las necesidades de cada uno de sus hermanos, porque Pablo no iba solamente y aparecía: hola, vengo a predicarles, aquí está la palabra, nos vemos 2 años más. Pablo no estaba interesado en ser un hombre de conferencias. Pablo estaba interesado en que las necesidades de la iglesia fueran suplidas, en que la vida matrimonial quebrada fuera restaurada, en que la vida de los padres con los hijos fuera una vida en Cristo. Pablo no estaba interesado en ir a predicar. Pablo estaba interesado en que la iglesia fuera un candelero que alumbra, que funciona, no en los reconocimientos. Y lo sabemos claramente porque él fue, y aún a costa de su propia vida, sigue predicando el Evangelio. Y así en cada localidad que él predicó. Y el Señor Jesucristo ese es su sentir. Es su mismo sentir. Pablo nace del sentir de Cristo, que le escribe justamente a la iglesia de los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y Pablo no podría decir eso si él no lo estaba experimentando, si no se lo hubiera sido revelado, si él no lo estaba viviendo, si él no estaba ardiendo por esto. Tenemos el contexto histórico-cultural de Éfeso. Y dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, ¿dónde? En su diestra. Hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo acerca de la diestra del Señor con los hermanos del día viernes, ¿se recuerdan? Y hablábamos que la diestra no tiene que ver con que hable de la derecha, que sea su mano derecha,
sino que la diestra es una manifestación, un tipo del poder del Señor, que Él nos sostiene con la fuerza de su poder. No es solamente que no sea zurdo, ¿verdad? No está hablando de eso, no es en lo material, no es en lo que nosotros podemos palpar en la carne, sino que Él está diciendo a esta iglesia que Él puede sostener sus vidas, que a pesar de lo que están viviendo, Él viene a poner orden, Él viene a poner suministro, Él va a sostenerlo, Él va a hacerlo, pero Él necesita algo de parte de la iglesia. Y comienza el Señor a diagnosticar el problema. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Ese andar en medio de los 7 candeleros es el oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, su labor, cuando estaba ministrando en el lugar santo, era que el candelero nunca dejase de apagarse. Y tenía 3 funciones el sumo sacerdote. La primera era suministrar aceite al candelero, o sea, el combustible. La segunda era limpiar los pábilos. Un pábilo es como una mecha de vela. ¿Cómo se energizaba, llamemos así, el pábilo para que pudiera encenderse? Era colocado en una base, en una copita que tenía aceite y se untaba en el aceite. Luego se dejaba levantada la colita y se le aplicaba una chispita de fuego. Al estar empapado en el aceite, iba a estar constantemente alumbrando. Mientras estuviera húmedo, iba a estar alumbrando porque estaba conectado con el aceite, que era el que enciende la mecha. Pero en el momento en que el pábilo se desconecta del aceite, porque se cae hacia un lado, se mueve, el pábilo se seca. Y al secarse, comienza a humear. Entonces, cuando los pábilos humeaban, el sumo sacerdote venía con una pequeña tijera de oro, que es parte de los indumentarios del sumo sacerdote, y cortaba aquella parte que se había rostizado, quemado. Hacía un pequeño corte, tomaba el pábilo, lo untaba en el aceite, lo levantaba y lo volvía a encender. Por eso dice el Señor, o acerca del Señor ahí en Isaías, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Y lo que va a hacer el sumo sacerdote Jesucristo es esa misma función. Él va a venir a Éfeso, va a ocupar sus tijeras, su disciplina, va a cortar la parte que se quemó y va a volver a poner el aceite para que Éfeso pueda volver a brillar. Ahora bien, hay una tercera función del sumo sacerdote, aparte del mantenimiento, y es mover el candelero. ¿Y cómo se movía el candelero? Una vez al año, cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, él se tomaba el candelero, lo ponía en su hombro, en su mano izquierda levantaba el incensario y él entraba al lugar santísimo. Ponía el candelero a alumbrar el arca del pacto, ponía el incensario frente y sacrificaba o vertía la sangre del cordero sobre el propiciatorio. O sea, él movía el candelero, era su responsabilidad. Cuando acá el Señor va a decirle a la iglesia en Éfeso que Él va a quitar el candelero, no es que Él lo va a tomar y lo va a lanzar a la basura, al patio, al cementerio, no. Es que si el candelero no está alumbrando, debe haber una reacción mayor, es como un movimiento fuerte. Es como cuando una persona está en shock y viene alguien y de alguna manera le aplica una suave caricia para que salga del shock. Como contrólate, ¿verdad? Gobiérnate. No te desesperes. Estamos acá. El Señor lo que va a hacer es tomar el candelero y va a tener que moverlo. Y eso no significa, hermanos, que la iglesia en Éfeso en el sentido haya terminado y los hermanos se perdieron y se fueron al mundo, sino que lo que va a suceder es la exhortación del Señor cuando dice y habla de la sal. Cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera, ahí está el movimiento, y ser hollada o pisoteada por el mundo. Y eso es lo que le está pasando a Éfeso. Ese es el paso siguiente. Si el Señor no suministra vida, entonces Éfeso iba a ser lanzada y iba a pasar el mundo sobre ella.
No es que los hermanos iban a perder la salvación, no, no. Iban a traer consecuencias con respecto al ministerio y la obra que el Señor quiere hacer en cada localidad. Esa es la consecuencia. Son consecuencias de Cristo. Son consecuencias de su obra. Son consecuencias de lo que Él quiere hacer con nosotros. Que tal vez si a mí me da lo mismo que se predique el Evangelio, tal vez a mí me dé lo mismo. Bueno, al Señor no. Al Señor sí le interesa la vida de los salvados de afuera. Al Señor sí le interesa la vida de mis tíos que no se han convertido. Tal vez a mí me da lo mismo, pero al Señor sí. Porque Él dio su vida por el mundo. Él dio a su Hijo. Y Él va a hacer todo lo posible para trabajar y colaborar con nosotros. Y nos va a ayudar y nos va a alentar porque es su empresa. Es su negocio. Es como cuando uno va a un lugar y está la persona que atiende y es como muy correcta. Bienvenido, y le mueve la silla y le limpia y uno dice, debe ser el dueño. ¿Se ha fijado? Y de repente uno ve un cartelito y dice, atendido por sus dueños. Y es como que uno dice, me van a atender bien. Porque el dueño no va a decir, ya, siéntese donde pueda, coma ahí en medio de las migas de los otros. No, ¿verdad? Le va a limpiar. ¿Por qué? Porque Él quiere que uno vuelva, que se sienta a gusto. El Señor es así con su trabajo, con su obra. Él está dispuesto, Él quiere trabajar. Y Él lo va a hacer con colaboradores que son sus hijos. Hay colaboradores a los que les da lo mismo la obra del Señor. Y el Señor tiene exhortación y disciplina para ellos. Pero hay otros como Pablo que van a vivir su vida para el Señor. Y lamentablemente los ancianos que seguían teniendo responsabilidad sobre Éfeso, al parecer no eran muy buenos colaboradores del Señor. Por lo que dice Pablo, por lo que dice Timoteo, por el testimonio histórico que vamos a ver un poquito más adelante, que el mismo Señor lo va a utilizar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, subrayen trabajo, amados hermanos, y paciencia. 1. Arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Claro, una iglesia en medio de una sociedad absolutamente destruida moralmente. No puedes soportar a los malos. ¿Y qué más dice? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, era una iglesia que tenía conocimiento del Señor. Estos apóstoles que dicen ser, algunos comentaristas bíblicos, y hago el alcance para entender el contexto, es que ellos resistieron la apostasía del mesianismo. Ellos pudieron quitarse de en medio a los judaizantes. Cosas que otras iglesias como Gálatas estaban sufriendo, al parecer los éfesos la erradicaron. Recordemos que en medio de los judaizantes habían apóstoles que visitaban iglesias y que eran falsos, que iban entre comillas encomendados por el Señor, pero el fin era convertirlos al judaísmo. Entonces es interesante que una de las medallas, uno de los logros de la iglesia sea tan relevante, hermanos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, ellos no se dejaron mezclar por doctrinas fuertes que otras iglesias fueron arrastradas. Pero hay un problema mayor. Porque tenían conocimiento, tenían defensa, tenían virtudes. Y fíjense, y has sufrido. Y has tenido paciencia. Nuevamente, el Señor repitió, se equivocó el Señor, ¿no? Y has trabajado arduamente. Nuevamente les repite dos cosas, la paciencia y el trabajo. ¿Y por qué la paciencia y el trabajo? Por el contexto histórico de Éfeso. Esa inmoralidad que tenían hermanos mató al hermano Timoteo. Y esa es la paciencia de los santos que después se le habla a otra iglesia más adelante. El hecho de no salir huyendo, viendo que te pueden matar. O sea, y aquí viene como la reflexión que quiero que logremos en esta noche, hermanos. Porque fíjense lo que dice. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece una contradicción. Pero ¿cómo alguien puede trabajar tan arduamente? Tener tanta paciencia. Tener tanta sagacidad y visión del Señor, ¿verdad? Dones espirituales desarrollados para determinar cuando viene alguien que es falso. Discernimiento en el Espíritu. ¿Cómo esa iglesia no puede tener amor por el Señor si dice que ha resistido y no ha desmayado por amor de mi nombre?
No, el Señor a lo mejor erró en sus palabras. A lo mejor la traducción está mal, hermano. Busquémosla en griego, busquémosla en la Septuaginta, en el hebreo, en el hebreo antiguo. No, hermanos, lo busqué en todas las versiones posibles. Y dice: has trabajado, has tenido paciencia, has guardado mi nombre por amor de mi nombre, has trabajado por amor de mi nombre, pero has perdido tu primer amor. La palabra primer, en este contexto, no es primero cronológicamente, el primero que llegó primero, sino primero en importancia. Esa es la palabra que está detrás de primer. Es el amor más fundamental e importante. Y fíjense lo que va a decir ahora. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1, amados hermanos, por favor. Les ruego que me acompañen, que soportemos esta iglesia o este tema de la iglesia en Éfeso a la luz de Cantar de los Cantares. Se va a subdividir en, creo que 2 o 3 predicaciones, ¿ya? O sea, tenemos un tiempo. Y esta es la descripción inicial, esta es como nuestra primera, al principio, nuestro primer enfrentamiento. Después vamos a ir profundizando en algunos detalles maravillosos. Pero Cantar de los Cantares tenemos que ahora encontrarnos en cuál es el suministro del Señor. Cantar de los Cantares es un libro muy especial. El Señor se lo reservó completo. Recordemos que son los cantares de Salomón. Salomón escribió 5.001 cantos. Y este, para el Espíritu Santo, es el que Él se reservó para que hoy día nosotros lo podamos oír o lo podamos leer. Sentámonos privilegiados, hermanos, de tener este libro en nuestras manos. Porque de 5.000 quedó uno. Interesante. Es como que el Señor lo hubiera elegido con pinzas, ¿verdad? Es como cuando un cantautor tiene cientos de canciones y le va a dedicar una a la esposa. Tiene que ser la mejor. Tiene que ser la justa y la necesaria. Y justamente Cantar de los Cantares, hermanos, tiene eso. Tiene esa riqueza. Sabemos que Apocalipsis es rico en tipo, en simbología, maravillosamente rico. Cantar de los Cantares es el libro simbólico por excelencia del Antiguo Testamento. Entonces acá lo que tenemos que hacer y lo que vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor en los próximos minutos es desgranar Cantar de los Cantares, verso por verso, meternos en el sentir del Espíritu y ver el suministro que el Señor tiene para su amado. Cantar de los Cantares es un libro, hermanos, donde vamos a ver a lo largo de este libro cómo la amada nace o comienza a expresarse hacia el amado y va en un caminar como acercándose a él, ¿ya? Es como cuando venía Rebeca y estaba el hijo de Abraham, ¿verdad? Isaac, en el campo trabajando, entonces Rebeca viene y cuando lo ve a lo lejos ella se cubre y comienza ella a caminar hacia... Y tiene que suceder algo ahí, tienen que conocerse, tienen que comenzar a amarse. No es solamente que diga, qué encachado es Isaac, y quizás diga, oye, qué bonita Rebeca. No. Tienen que llegar a ser uno. Y si se fijan, Cantar de los Cantares refleja eso, la amada acercándose al amado y el amado respondiendo al amado. Y vamos a ver una conversación. Y vamos a ver versos donde la amada va a expresar algo y el Señor le va a responder. Y nos vamos a dar cuenta, gloriosamente por la misericordia del Señor, que Éfeso está aquí clamando. Que nosotros estamos aquí, hermano. Que usted está aquí. Que a veces cuando yo me siento perdido y frustrado, el Señor tiene una respuesta para mí y está en Cantar de los Cantares. ¿La leemos? ¿Vamos allá? Ya, comenzamos. Subtítulo puesto por Sociedad Bíblica: el esposo y las hijas de Jerusalén. Y me gusta el título que le puso la Sociedad Bíblica porque representan en excelencia lo que aquí está. No es la esposa. ¿Se fijan? Dice el esposo, o sea, con el hermano que colocó este subtítulo por el Señor, creo yo, me gustó
ver que esto también el Señor de alguna manera nos ha llegado a nosotros para entender los capítulos, le dio una luz a este hermano, porque no dice la esposa y el esposo, porque no es algo final, es algo inicial. Entonces dice el esposo, porque él siempre era el esposo, él está listo, él está el perfecto, pero dice las hijas de Jerusalén. Como que están niñas, como que son pequeñas que deben comenzar a desarrollarse. Y comienza así el verso: Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Ahí está la autoría. Verso 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Comparación. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido a sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y la reflexión final de este primer párrafo: con razón te aman. Vamos a intentar tocar el corazón de la mujer de Cantares. Ya por esta ocasión, a la amada, o en este caso a esta mujer, le vamos a llamar, mientras yo haga el compartir, la mujer de Cantares, ¿ya? Porque estamos en el 1. Después esta mujer va a cambiar, va a ser suministrada, va a ser vestida, va a ser lavada, va a ser adoctrinada, va a ser, llamémoslo así, levantada, va a ser puesta en gloria, ¿ya? Pero en vamos a hablar de la mujer de Cantares, porque es una desconocida para nosotros. Estamos recién leyendo cositas y ella ha dicho cosas de alguien. Aún no lo conocemos en la totalidad, ¿ya? Pongámonos en que no hemos leído el completo, Cantar de los Cantares, sino que tratemos de hacer este esfuerzo de poder ir conociendo a esta mujer. Y fíjense que esta mujer comienza con una expresión absolutamente egoísta, absolutamente mirándose a sí misma. Y dice, si él me... O sea, es una mujer que está centrada en sí misma. Luego en el verso 4 dice, atráeme, nos gozaremos, me alegraré o nos alegraremos, nos acordaremos. ¿Se fijan que todas las referencias son hacia el yo? ¿Lo perciben, hermano? Habla del Señor. Ella, no digamos que ella lo ame, que ella se sienta atraída, pero esa atracción, llamemos así, está verde, no es madura. Recordemos que el sentir de Cristo es darse, pero esta mujer está solamente unilateralmente recibiendo. No dice yo voy a ir detrás tuyo aún, yo quiero que tú seas feliz. No, ella está en una autorreferencia constante. Lo leemos de nuevo ahora con esta visión de este verso: si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Hay una comparación que nace, hermanos, de que nosotros sabemos que Israel es productor de vino. Y en la antigüedad, los que producían el vino para los reyes eran justamente judíos. Ellos plantaban sus vides constantemente, y por eso hay tantas referencias de las vides acerca del Señor. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, porque ellos entendían ese lenguaje. Ellos comprendían lo que era una vid, sabían lo que era un pámpano. Es como que a mí me vinieran a decir, esto es como, me quisieran dar un ejemplo, y yo, que soy informático, y me empezaran a hablar de la panadería. Esto es como cocer un pan, y uno dice, pero ¿cómo no? Y uno le mete un palito al pan para saber si está crudo. Y yo, ¿por qué le meten un palo al pan? No entiendo, ¿por qué? Porque no es mi rubro. Pero el Señor les va a hablar constantemente a Israel y a los apóstoles y a los discípulos de la vida. Porque ellos conocen, ellos saben a lo que se enfrentan. Y fíjense lo siguiente: mejores son tus amores que el vino. Es importante, ella está diciendo algo bonito del Señor. Es mejor que el vino, eso ya es suficiente. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Los ungüentos en Israel también eran llamémoslo así, productores de ungüento. En Israel se daban muchos tipos de hierba que se usaban para cosmética de ese tiempo. Y lo vamos a ver que todas las referencias que están en
en el primer capítulo de Cantar de los Cantares tienen que ver con esto. Vamos a pasar al verso 5. Vemos que los primeros 4 versículos, la amada está mirándose hacia sí misma. Sus necesidades, ella quiere gozarse, ella quiere alegrarse, ella quiere ser besada. Yo no podría decir, pero hermano, es lícito. Sí. Cuando uno tiene una novia, en los primeros días, y uno quiere conquistarla, uno se da. Eso es lo normal. Ahora, parece ser que como que cambió el asunto. La chiquilla detrás de los jóvenes. Y no, es el hombre el que muere, es el hombre el que sale, es el hombre el que deja padre y madre, jovencitas. No hagan velar el amor hasta que quieran. Ese es un mandato para el varón. El varón debe ir en pos. Él es el que sale a buscar a su amada. Y la amada debe santificarse, apartarse, para probar el amor, si es verdadero. Porque si usted está detrás del joven, y el joven va a decir, la tengo loca, la tengo comiendo en la mano, y la va a despreciar. ¿Sabía usted eso? Fácil, por no decir otras cosas. Por eso, hermanas jóvenes y hermanas adultas tienen que aprender la dignidad del Señor. Deben darse un valor. Por eso me gusta cuando la referencia que hace el Señor dice, oh doncellas de Jerusalén. No son cualquier mujer, hermanas, jovencitas. El Señor les ha dado un valor en su casa. Princesas, dignas del Señor. No podemos nosotros cambiar esos paradigmas, porque la sociedad ahora los cambió. Y parece que ahora los hombres son princesas, son delicados y se enojan. Ay, que no me llamaste, es que no me contestaste el celular. Y tienen actitudes así como de celos. Y yo digo, ¿dónde está lo varonil en los varones? Yo me levanto temprano, yo salgo al frío, yo me paso mi saco o mi poleón. No, es que tengo frío, no te lo paso. ¿Dónde quedó la caballerosidad? ¿Dónde quedó la virilidad de los hombres? El ser varones. A veces, y en esto le hablo a los jóvenes, a veces yo soy duro con ellos. Yo soy duro con ustedes jóvenes, con los que tienen entre 15 y 18. ¿Y sabes lo que veo muchas veces, hermanos jóvenes? Que ustedes es como que fueran de cristal. O sea, tienen que, no sé, mover un mueble y se quejan todo el camino para mover el mueble. Pero si ustedes son los que tienen el físico y la fuerza para hacerlo, no le vamos a decir a una hermana anciana de 80 que lo haga. Cuando estuvimos en los campamentos, ¿quiénes tienen que armar los tordos? Los hermanos, los varones. Y hay que sudar, tenemos que trabajar, tenemos que conocer lo que es ser un varón de Dios, lo que es darse. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él es el que salta los collados y los montes. Amén. Él es el que viene por su iglesia, su amada. Él es el que rescata. Él es el que da su vida. Y la iglesia es la beneficiada de la vida de Dios y es enamorada, es enredada en esos lazos de amor que son figura de los brazos de un hombre que la va conquistando, la va albergando, la va protegiendo, le va dando una seguridad, una estabilidad. Hermanos, aprendamos de nuestro Señor juntos. Él es el varón de dolores experimentado en quebranto. Muchas veces nos va a tocar sufrir por nuestra amada, desvelarnos, pasar frío, hambre. ¿Cuántas veces hemos visto familias, y con esto termino, amados hermanos, donde hay poco alimento y el que menos come es el hombre de la casa para suministrar y que no pase hambre los hijos ni la esposa? Él es el que se niega. Debemos negarnos más, amados hermanos. Amén. No solamente por nuestras esposas o nuestras futuras novias o lo que ustedes quieran pretender en el futuro con sus esposas, sino por la amada del amado, que es su iglesia. Si hay que visitar, vamos los varones. Si hay que evangelizar, vamos los varones. Si hay que ayudar, si hay que barrer, si hay que hacer aseo, vamos los varones. El Señor nos ha entregado un cuerpo capacitado para hacerlo. Ciertamente las hermanas no es que queden sin su responsabilidad, tienen su lugar, amadas hermanas, y lo vamos a ver a lo largo del estudio. Pero aprovecho. Amén. Verso 5.
morena soy. Yo no podría decir, pero esta palabra morena tiene es bien intrigante su contexto histórico de la palabra como tal. Porque esta palabra no es que hable de una persona morena, sino de una persona que está como, no en tinieblas, sino que tiene que ver con su color de piel, pero que es algo momentáneo. Es como que se hubiesen ensuciado de alguna manera, se hubiese vuelto morena, y por eso va a decir, morena soy, oh hija de Jerusalén. Y cuando dice eso, ella está diferenciándose de las otras, pero codiciable. Y aquí encontramos un atributo muy interesante en el corazón de la madre. No tenían que estar como, en ese sentido, en su piel así como expuesta, castigada, o con moretones. Por eso, si recordamos, a la reina Esther ya eran apartadas y venían eunucos para servirles en todo, para que estuvieran preparadas para el rey. Mantengamos ese contexto ahí porque es importante. Y fíjense lo que dice, pero codiciable. Y aquí va a dar dos ejemplos acerca de por qué es morena y por qué es codiciable. Y dice, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Este verso, yo leí, hermanos, algunos comentaristas y todos dicen cosas, ¿ya? Y una de las cosas que encontré que fue como la más estable en tanto la arqueología, la parte cultural hebraica de antigua y cultura antigua y todo, hermano, es lo siguiente, que creo que tiene respaldo bíblico porque tiene un verso muy importante. Las tiendas de Cedar son un grupo de personas que podríamos llamarles los piratas del desierto. Ellos lo que hacían, Cedar era un hijo de Ismael, ¿ya? Viene de la descendencia de Ismael, el primer hijo de Abraham. Entonces, Ismael tiene hijos y uno de ellos habita en el desierto y eran nómadas. Y ellos lo que hacían, las tiendas, las carpas, las pintaban de negro o las cubrían de telas negras. Y uno dice, esta gente está loca, porque vivían en el desierto y tenían carpas negras. Imagínense, ¿no? Pero esto no lo hacían ellos porque que no supieran, lo hacían con su qué. Lo mostraban para mostrar que eran un pueblo violento y aguerrido. Ellos eran conquistadores. Cedar era una tribu violenta en medio de las tribus del tiempo antiguo. Vamos al Salmo 120, o se los leo yo rápidamente, y dice, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valientes con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. O sea que eran los delincuentes del Antiguo Testamento. Eran malos. Conquistaban, tenían, al parecer en este verso, este hombre está cautivo, lo tienen prisionero, y le mienten, como que le dan esperanza, pero nunca lo liberan. Ese es como el contexto del Salmo 120, y era un hijo del Señor, que escribió este salmo, interesante. Entonces y aquí es donde uno tiene que empezar como a decir, oye, cantar de los cantares es como medio raro, porque la mujer está diciendo, no, si yo soy como las tiendas de Cedar. No es como tan bonito, ¿verdad? Es como diciendo, cuidado conmigo, no me vengan con cuentos a mí, ¿cierto? O sea, cambia un poco, uno lo lee y dice, uy, las tiendas de Cedar, y se imagina, hermano, un oasis en el desierto. Y no, hermano, tiene otra característica. Porque ella dice, al principio, hija de Jerusalén, cuidado, soy morena, como las tiendas de Cedar. Como que una amenaza. Y ella está manifestando cosas de su corazón con estas reflexiones. Y fíjense lo que dice después, como las cortinas de Salomón. Nosotros sabemos por la escritura, allá en Primera de Reyes, que Salomón hizo algo con las cortinas. Las cortinas del
del tabernáculo de reunión tenían una característica, que eran de lino fino, y lo segundo es que tenían unos bordados de querubines. Salomón tomó esas cortinas, sacó los bordados y los bordó ahora con hilo de oro. Los dibujos de las frutas, de lo que la representación que él hizo de las cortinas que extendió en el templo, eran de un valor incalculable. Porque en ese tiempo hilar oro era un proceso de años. No es como ahora una máquina lo derriten y vamos hilando. No, allá era un proceso de la más alta, de los procesos más complejos de producción. Recordemos que aquí estamos en el tiempo donde están martillo y flecha, ¿no? ¿Ah? Muy artesanal. Y Salomón hace que se borde con hilos de oro, los querubines de las cortinas. Entonces, lo que está diciendo la amada es: sí, soy morena, me ven aquí humilde, pero soy codiciable. Tengo un valor como las cortinas de Salomón. O sea, ella de sí misma dice: yo soy muy importante. Qué interesante, ¿no les parece, no? Uy, soy violento, pero tengo un valor, según mis propios ojos, súper maravilloso. Vamos a ver si es verdad. Porque el Señor le tiene que responder a todo esto que le está diciendo la amada, se lo está hablando al esposo. Vamos un poquito más adelante. Entonces, quedamos en el verso 6. Aquí viene como esa reflexión. Ella dice cosas y como que después se arrepiente un poco y dice: no reparéis en que soy morena. Como que esa frase en el hebreo antiguo, es como una vergüenza. Ella se va a excusar de su negrura, por así decirlo, y va a explicarlo y va a decir, como, no miren tanto en que soy morena, si no reparéis, no le pongan tanto ojo a eso porque el sol me miró. O sea, no es mi color natural. Yo no soy así porque quiero, sino que he estado al sol. Y va a agregar algo. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Y aquí el español nos juega una mala pasada, porque fíjense lo que vamos a leer. Dice: me pusieron a guardar viñas y mi viña que era mía no guardé. Pareciese ser, los hermanos se enojaron con la hermana chica, por así decirlo, y dijeron: ya, anda a cosechar, anda a guardar la viña, anda a regar, anda a limpiar maleza. No fue así. El sentido de la frase es, lo vamos a leer dado vuelta, ¿ya? Dice: me pusieron a guardar viñas y mi viña que era mía no guardé, los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Se entiende el por qué se airaron? No se airaron para ponerla a trabajar, se airaron porque no guardó su viña. ¿Se dan cuenta de la intencionalidad del texto? Porque en español parecía ser que los hermanos de ella son muy malos. Pobrecita, mire cómo tuvo que trabajar, y más encima la reta. Y parecía ser que es víctima. Uy, no. Pero las tiendas de sedad están ahí. Ella desobedeció. Es como que todo esto que estamos hablando estuviera ahí, pero no está ahí. Está como atrás de Cantares. Ella, al desobedecer y al hacer algo que no debía, que era guardar otras viñas y no preocuparse de sí, tiene disciplina. Y es triste, porque esa disciplina a ella le causó vergüenza. Y ahí uno entiende y dice: claro, esta es la intención real de la amada, porque ahí están las tiendas de sedar, no la olvidemos. Esa es, llamémoslo así, las tiendas de sedar representan el carácter. Y las cortinas de Salomón, que ella dice: soy codiciable, esas son las cortinas de Salomón, soy morena, las tiendas de sedar, soy codiciable como las cortinas de Salomón. Entonces las cortinas representan mi autoestima, lo que yo pienso de mí. ¿Y por qué yo tengo que andar soportando lo que me dicen otros si yo soy importante acá? Tengo mucho de mí mismo, estoy entero. ¿Se fijan que aquí hay como algo detrás que el Señor nos quiere revelar? Y como que la amada no es
tan amada, o sea, es amada por el Señor la ama con todo su corazón, pero es como una niña chica, como que no entiende el amor de su amado y no se sujeta, y es chúcara. Le dicen, guarda tu niña, no, parte y va a hacer otras cosas, y recibe su disciplina. Y fíjense que una vez que ella expresa todo este sentir de su corazón, mi viña que era mía no guardé, ella sabe que lo hizo mal, y ahora viene una de las proclamas que a mí más me ha golpeado mi alma, hermanos. Y fíjense en la reflexión de toda esta vida de la amada, y dice, hame saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de mis compañeros? Y aquí hay 3 puntos importantes en esta reflexión de la amada. El primero es un desconocimiento absoluto de su amado. No sabe dónde está, no sabe qué está haciendo y no entiende por qué está así. Ella no lo entiende, es como que está perdida, absolutamente ciega. Luego dice, ¿dónde apacientas? ¿Dónde tomas siesta al mediodía? Pues, y aquí fíjese que va a ocupar la misma palabra que se le asigna a Caín. Y dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante? O sea, ella está en una depresión absoluta. Al principio, nos alegraremos en el Señor, ¿verdad? El rey me metió a sus cámaras. ¿Y por qué salió de allí, hijo? Si en él tenía su complacencia, si ella se alegraba en el Señor y mejor son tus amores del vino, ¿por qué ahora anda donde están sus compañeros? Es como para decir, oye, porque esto es un solo relato. Acuérdense que todo cantar los 9 capítulos es un solo canto. Entonces la madre empieza a expresar cosas de sí, como a conversar, y tiene cosas en su corazón guardadas que vamos viviendo. Dice la respuesta del Señor, verso 9, dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, la respuesta del Señor, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y esta es una reflexión muy importante, hermano, porque lo que le está diciendo el Señor, si sacamos la parte poética, vuélvete como una oveja, sujétate, aliméntate de tus pastores, déjate guiar, no seas dura, no hagas lo que quieras, no seas sabia en tu propia opinión, déjate guiar por mí, sigue las huellas del rebaño, no seas una reina sola, ¿se fijan? No seas una mujer sabia, que dura de servir, que no permite que la palabra del Señor entre en su corazón. Y eso es, en hartos capítulos de Cantar de los Cantares, nosotros vamos a ir evidenciando por la Escritura que el problema de esta amada, de esta mujer de Cantares, es que cada vez que ella hace mención del Señor, es algo externo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 3.000, sus cabellos negros son externos. Ella palpa al Señor, ella está enamorada, pero está viendo lo superficial. Es como cuando en Éfeso dice acerca de lo que hemos leído allá en la carta, tu arduo trabajo por amor de mi nombre. Es un amor por el nombre, no por la persona. Hermanos, yo sé que el Señor sana, y yo amo a mi Señor porque Él sana, pero no tengo más. Es que yo sé que el Señor es poderoso y nos puede mandar al infierno, entonces hay que portarse bien. Estoy tocando, no, yo le tengo miedo a Dios porque Dios me puede mandar al infierno. Sí, nos puede mandar, puede destruir el alma en el infierno, lo dijo el Señor Jesús. Pero no le amamos por eso. Es que el Señor te puede dar trabajo, hermano, ven a Cristo. Sí, te puede dar trabajo, pero no vengas a Cristo por el trabajo. En ese estado está la iglesia. Y fíjense que esta mujer ha tenido paciencia, tuvo mucho trabajo, pero no ha nacido de un amor correcto. Y ahí está el problema. Y por eso esta iglesia, o esta mujer de Cantar de los Cantares, la mujer de Cantares de capítulo 1, es la iglesia en Éfeso. Porque Éfeso, a pesar de que tenía conocimiento del Señor, Él es la supremacía de Cristo, plenamente explicada en los primeros capítulos de la carta. La obra de Cristo, capítulo 2, la obra del ministerio, capítulo 3, profeta,
evangelistas, maestros, pastores, profetas, los diáconos, la esposa, el matrimonio, el capítulo 5, la armadura de Dios, el capítulo 6. Maravilloso. Hay que tener ancianos, entonces vamos formando ancianos. Hay que tener diácono, hermano, ya, póngale. ¿Y dónde está el amor? Porque funcionalidad podemos ver. Uy, este hermano le queda rico el pastel de choclo, que sea el cocinero de la iglesia. Este hermano cuando barre, impeque. Este hermano que canta, uy, que canta lindo. ¿Y dónde está el amor? Por lo que hacemos, por nuestro servicio. Este hermano cuando me habla, uy, pero me deja encantado, debería ser obrero. Este hermano cuando predica, me remece el corazón. Debería estar viajando por África. No, hermanos, no es por lo que se ve las apariencias, es por el peso de Cristo en nuestros corazones. Si nosotros queremos diáconos, si queremos hermanos y usted mismo quiere servir al Señor, bueno que sea, el Señor le dice amén. Pero primero, y nombra ahí aspectos de la vida nuestra que donde debe pesar el Señor. Porque si no, ¿qué voy a tener? Una persona que va a venir, va a hacer algo y va a esperar el aplauso, va a esperar su reconocimiento, va a esperar que le digan, usted es como una cortina de Salomón, por hermano, usted es valioso para nosotros. O le digan, usted es como una tienda de sedar, hermano, cuando a usted no le pasan, gato por liebre. No, hermanos, nuestro servicio y nuestra devoción y lo que los hermanos deberían ver en nosotros es nuestro amor por su iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entrega, devoción, amor dado, servicio, cariño, lágrimas, entrega, preocupación, un peso de nuestros corazones. Bueno, si el hermano quiere comprarse la cuestión, que se la compre. Bueno, si el hermano quiere hacer esto, que lo haga. Bueno, si el hermano quiere mandarse a cambiar de iglesia, que se vaya. No son palabras dignas de un anciano, ni de un diácono, ni de un obrero. Y aunque muchas veces las hemos dicho, hermanos, y en esto pido perdón, porque a veces me he cansado, hermanos, y el Señor esta palabra a mí me ha atravesado el corazón. Cada vez que la he leído preparando este mensaje, tapándome la boca, porque no me puedo cansar, porque Él no se cansa de mí. Él no se ha cansado de mí ni de mis torpezas. ¿Cómo yo me iré a cansar de su amada, queridos hermanos? Que el Señor nunca se ha cansado de nosotros. No nos cansemos nosotros de nuestros hermanos, amén, de nuestras familias, de nuestros hijos. Sí, Señor, amén. No nos cansemos, amados hermanos. Oremos, sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos mirando las pisadas del rebaño de nuestro Señor. Y ver las pisadas del rebaño es ver lo que hizo Pablo con la iglesia. ¿Por dónde pasó Pablo? Entonces yo le pongo como los niños cuando uno va en la arena, en la playa, y el papá da las zancadas largas, ¿verdad? Y uno como niño, y yo creo que todos en alguna manera lo hicimos, intentando dar las zancadas, pero como éramos patas cortas, llegábamos así y teníamos que llegar al otro canal, seguir las huellas. Imitarme a mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Eso es seguir las huellas. Veamos a nuestros hermanos, veamos al apóstol Pedro, cómo fue corregido y soportó la exhortación. Y él no dijo, yo soy como cortina de Salomón, pues si yo estuve con el Señor. El Señor me dijo a mí que apaciente sus corderos, no a ti. Y el apóstol Juan dijo, sí, pero a ti te dijo, ¿y a ti qué? Yo voy a estar hasta la venida del Señor, porque podría darse. El Señor a mí me reveló la iglesia. El Señor a mí me reveló su segunda venida. El Señor a mí me reveló de tal y tal. Hermanos, no es el motivo por el cual servimos al Señor. El motivo por el cual servimos la iglesia es por amor a Cristo, sin esperar nada a cambio, así como Él lo hizo. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Perdió el aceite, perdió el combustible y quedó la apariencia de iglesia, quedó la pintura, quedaron los palos, quedó la estructura y estaban vacíos en su corazón. Terminemos, hermanos, la respuesta del esposo. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Gracias, Señor. Hoy, esas palabras tan bonitas, no habían otras. Pero, hermanos, esto es precioso, porque el Señor no le está diciendo algo negativo. Y en esto el Señor, hermanos, las palabras del Señor siempre tienen una delicadeza exquisita en las palabras, en su palabra. La esposa, de repente, es como media ambigua.
Pero el esposo siempre es determinante. Fíjense que las yeguas eran consideradas de alto valor y de alto cuidado. Su pelaje, su alimentación. O sea, lo que te está diciendo el Señor es, cuando un hermano le diga a la hermana, yo te cuidaría como caballo semental, hermanos, tener un semental no es cualquier cosa, comen la mejor comida, descansan las horas necesarias, no lo llevan a tirar carretones, los tratan bien. ¿Por qué? Porque tienen un alto valor. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, yo te miro y yo tengo cuidado de ti. ¿Escucharon, hermano? El Señor les dice que Él tiene cuidado de sus vidas, que Él sabe lo que estamos viviendo y Él tiene cuidado. Y por eso Él se va a pegar el viaje por cada iglesia, porque Él tiene cuidado de su iglesia. Nunca la abandona, Él la ama, la respeta. Y luego dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Esa característica de la vigorosidad de la iglesia, de la salubridad de la iglesia. En la antigüedad las mejillas representaban si la persona, o se examinaban las mejillas de las personas para saber si estaban enfermas. Cuando estaban apagadas, sin color, había que alimentarlas, había que ver qué estaba pasando con su salud. Y luego dice, tu cuello entre los collares. Y fíjense que aquí está el suministro del Señor y dice, zarcillo de oro te haremos, tachonados de plata. Fíjense que los zarcillos de oro, en la antigüedad, eran parte de la vestimenta de las novias. No era para cualquier mujer tener zarcillos de oro. Era solamente, es como cuando las mujeres usan la tiara cuando se van a casar. Yo no veo hermanas con tiara en la calle, en la micro, en el metro, como raro. ¿Cuándo se usa la tiara? En eventos así importantes. Su matrimonio, tal vez en alguna festividad importante de su familia. Entonces ahí la hermana se viste. Entonces lo que está diciendo el Señor es que Él le va a otorgar algo especial a él. Y eso especial es zarcillos, o sea, yo te voy a desposar. Y no solamente te voy a desposar, sino que te voy a dar un dote. Y era oro tachonado en plata. El oro representa, en a lo largo de la Escritura, la naturaleza divina. Y la plata representa la obra de la cruz de Cristo. Ahora bien, no quiero profundizar en eso porque eso es extenso, pero ¿por qué los zarcillos? ¿Sabes lo que pasa, hermano? Es que el problema de la mujer de Éfeso era justamente que no escuchaba, que no hacía caso, no seguía la voz del pastor. Entonces el Señor lo que va a hacer es poner de su naturaleza o las características de Cristo en sus orejas. Es como decir, yo les voy a suministrar parte de mi carácter, entonces los voy a hacer dóciles porque yo soy dócil. Por eso habla del oído, del oído. Allí el Señor quiere suministrar, porque tal vez la mujer era trabajadora, no era floja. Se levantaba temprano, guardó viñas, le importaban los terrenos del Señor, eran importantes para ella. El problema no era ese. El problema era que era dura el servicio. ¿Y qué se necesita para la dureza? Escuchar el Evangelio, escuchar quién es Cristo, escuchar acerca de cómo el Señor se sujetó hasta la muerte, escuchar cómo Él se entregó sin abrir su boca. Eso conquista un corazón de dobleces, un corazón duro. Y a veces nosotros intentamos doblegar a los hermanos tachonándoles la cabeza. Bájate, bájate. ¿Hasta cuándo? Y lo que los hermanos necesitan es ser traspasados con el Evangelio de Dios. Eso es todo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Terminemos la respuesta de la esposa. No ha terminado esta conversación. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Hermano, ¿qué significa eso? El amado ya, ella, al ser tachonada sus oídos, ¿verdad? Con oro, con la naturaleza divina, ella tiene una revelación. Y ahora ya no ve al amado. Él ahora pasa a ser el rey. ¿Se ven ese cambio? Mi rey, dice él. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. El rey representa autoridad y gobierno. El problema que tenía esta mujer era que no se sujetaba. Entonces, ¿cómo ahora aparece el Señor? Vamos a ordenar la casa. Vamos a poner en orden estas cosas. Y cuando ella pudo ver al Señor como rey, algo pasó. El nardo, que también es una tipología, representa
El nardo, perdón, voy a hablar de cómo se usaba para entender la representación histórica que nos ayuda a entender lo espiritual. El nardo se ocupa para momentos donde, llamemos así, eventos solemnes. Se encendían ramitos de nardo, ¿ya? O sea, se estrujaban, se hacían, llamemos así, polvo, y ese polvo se mezclaba con el incienso y se le prendía fuego para que diera un aroma que tranquiliza. El nardo hasta el día de hoy se ocupa como un aromatizante que trae paz, que te relaja. De hecho, hay algunos hermanos que dicen que esa mujer cuando dice que rompe el alabastro y dice nardo puro. O sea, cuando ella es quebrantada en su alma, que es la representación clásica de ese verso, ella tuvo paz con Dios. Cuando nosotros somos quebrantados en nuestra alma, nos llenamos de paz. Y esta mujer, cuando se sujetó al varón, tuvo paz, tuvo tranquilidad. Porque ella no tenía que andar buscando, ¿y dónde estoy? ¿Y para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Ella se sujetó. ¿A dónde va, Señor? Y se cumple esa, llamo así, como que logró una maduración en su alma, porque al principio decía, atráeme en pos de ti correremos. Pero ahora ya no va corriendo. Ella tiene tranquilidad. Porque cuando el Señor se sentó en su trono, lo colocamos en el lugar que a Él le compete, entonces las cosas funcionan. Y eso trae paz a la iglesia. Hermanos, si usted tiene un problema en su hogar, ponga al Señor en el lugar que le corresponde, como el rey de su casa. Usted no es el rey de la casa, el Señor es el rey de nuestros hogares. A Él nuestras esposas le deben devoción, a Él nuestras esposas le deben cariño y amor pleno. Si sobra algo, amén. Amén, mis hermanos. No luche contra su esposa, escóndase en el Señor, deje que Él gobierne. Tema largo para otro compartir. Sigamos. Segunda, beneficio, ya no sé, ahora la mujer está teniendo como un cambio, ¿verdad? Mi nardo dio su olor y ahora dice, mi amado es para mí un manojito de mirra. Hermano, ¿qué significa eso? Que reposa entre mis pechos. En la antigüedad no tenían Carolina Herrera 211, no tenían el Dolce & Gabbana, ¿ya? ¿Cómo se aromatizaban las mujeres en la antigüedad? Tomaban hierbas aromáticas y las molían y las echaban en un saquito y se lo colgaban en el cuello. Y lo que está diciendo la amada del Señor no es que ella tiene un manojo de flores aquí y está como muerta, ¿ya? Sino que ella, para ella, su amado es la que perfuma su vida. Es la que la hace, es como el respiro, es como el, cuando uno huele, uno abraza a un hermano y el hermano se perfumó y se bañó. Qué agradable es, ¿verdad, hermano? O al esposo, cuando al fin se mete a bañar y sale perfumado y la hermana va y le dice, oh, amado, y justo se puso el perfume que usted le compró, que a usted le gusta, qué rico, ¿verdad? Es como, dan ganas de quedarse ahí, ¿verdad? Y eso es el amado para ella, es como el descanso, el aroma, dulce aroma. Por eso, ella al principio decía, tu nombre es como un ungüento derramado, por allá viejo, superficial. Ahora mi amado es mi ungüento. Ella avanzó en esa revelación del Hijo. Ya no es solamente mi amado es como un ungüento derramado, sí, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Yo no tengo idea de lo que eso significa, pero el Señor es genial. No, ahora yo sé que Él es mi amado, que huele bien. Él es mi ungüento, Él es el que me inspira, Él es el que me da vida. Él es el que me motiva. De repente los hermanos se paran acá y dan unos testimonios maravillosos. Y uno dentro, tal vez atrás, dice, ¿cómo será que el Señor aún no lo sabe? ¿Cómo será que el Señor aún no le hable? ¿Cómo será que el Señor...? Eso, hermanos, hay que romper esa barrera. Y Él debe ser para mí un manojo de mirra en mi pecho. Que Él sea real. No tu nombre es como un ungüento derramado. Suena precioso, pero está por allá. Yo quiero que Él sea mi mirra, no la de ella, no la de los hermanos, el mío. Yo quiero que Él se revele a mi vida. Quiero que cuando yo lea la Escritura, Él se revele a mí, no que otro me traiga la papilla y ya, hermano, a comer. Vamos, ¿quién es Cristo? La esperanza de gloria. Muy bien, avioncito. No, yo quiero que cuando yo despierte el día de mañana y lea las Escrituras, Él me diga, yo soy tu esperanza de vida. Yo soy tu castillo fuerte. Yo soy tu roca, yo soy tu escondedero. Y yo diga, sí, Señor, tú eres
para mí. Y no hay otro como tú. Y no que yo diga, uy, hermano, cómo conoce al Señor, cómo se brinda al Señor. Y yo soy quien va a decir, no, hermano. Abracémonos del Señor, conquistemos nuestro corazón y rindámoslo a Él. ¿Amén? Sí. Vamos terminando. Ánimo, hermanos. Ya poquito. 14. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadí. Ya, aquí, hermano, ¿qué significa eso? ¿Por qué la amada está diciendo eso? Los racimos de flores de aleña. Aleña era un lugar donde daba mucho sol y se plantaban flores. Y esas flores no eran cualquiera, sino que eran de aleña. La aleña es un arbusto que crece alto, muy alto, 4 metros, y en la punta de arriba da una flor. Arriba. ¿Ya? Y esa flor es blanco con rojo. Y lo que hacían era sacar las florecitas, molerlas y quedaba un pigmento rosado. Y que se ocupaba para el maquillaje de las mujeres. Qué interesante. Porque cuando el Señor hace esta reflexión, o la amada está haciendo esa reflexión, ella dice que para ella la apariencia que ella pueda tener es solamente para su amado. O sea, su belleza, su maquillaje es para su amado. Lo que yo puedo hacer con mi aspecto, lo que yo soy, es para ti, Señor. Si yo oro al Señor y soy una persona que quiere pasar tiempo, yo no vengo a la iglesia a hacer oraciones de 2 horas para que diga, como ora el hermano y el hermano espiritual. La comunión que debe tener este hermano no es para pomposidades, es para Él. En la iglesia damos gracias juntos, una oración, como corresponde, amén, gloria al Señor. Y mi derramamiento de mi alma, entro a mi cuarto, cierro la puerta y allí, Señor, todas las horas que quiera, hermano, orar. Gracias al Señor, eso no sucede acá. Gracias al Señor, nadie se va a sentir aludido porque los hermanos son muy respetuosos a la oración y le damos gracias, hermano. Manténganse así. No hagamos un show para las personas. Oye, hermano, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Mira. No, eso es para el Señor. Que nuestra apariencia sea para Él. Amén. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadí es para mí, mi amado. He aquí, respuesta del amado, que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Ay, Señor, qué cambio. Porque la paloma siempre va a representar, a lo largo de muchos pasajes de la Escritura, la obediencia y la paz de la voluntad del hombre. Recordemos que cuando el Señor está allí y dice, cuando veas al Espíritu Santo descender como paloma, esa fue una ordenanza que se cumplió a plenitud. El Espíritu Santo se sujetó al Padre y tomó forma de lo que veían los apóstoles o los discípulos en ese momento, fue una paloma. Se sujetan. Paloma es constantemente sujeción. Ya no ve ojos altivos, ojos de cedar. Ahora ve a una paloma. Amén. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho. Qué precioso, hermano. Ya no está durmiendo por allá lejos con los amigos. ¿Y dónde está mi esposa? No, allá sentada en una banca con todos tus amigos. Y yo estoy acá esperando en la carga. No, nuestro lecho de flores. Están juntos. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Y esto, hermano, uno puede decir, ya, gracias Señor, terminamos, fue larga la prédica. Falta. Y esta es una de las cosas más importantes. Vamos al verso 7 de nuevo. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué he de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Las vigas de nuestra casa. Qué cambio, ¿no? Ya no está errante, ya no está sola. Ella sabe exactamente dónde está su amado. Está en su lecho, está con ella. ¿Veo el cambio de cantar? Como al principio ella estaba toda atormentada por la dureza de su corazón y ahora ella está feliz con su amado. Maduró. Apocalipsis 2 y terminamos. Conclusiones. La parte que nos falta de Apocalipsis, hermano. Vamos que se puede, porque esta es la primera de 3 o 4, que después tenemos que ver por qué habla de una viña y por qué otras cosas importantes, hermanos, para nuestra edificación. Vamos, mi hermano. Última parte. Pero tienes esto,
que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Les voy a hacer una síntesis porque aquí había todo un tema para hablar de los nicolaitas. Nicolaitas tienen dos fuentes de por qué el Señor ocupa esta palabra. La primera era de que el discípulo, el séptimo diácono que se oró por él, junto con Esteban, Felipe, ¿se acuerdan? Y después al final habla de un Nicolás. Ese hermano tomó un lugar importante dentro de la iglesia y él tenía una esposa muy hermosa. Entonces, algunos ancianos acusaron al hermano de que él era sumamente celoso porque cada vez que la hermana iba para un lado, él estaba ahí y le impedía tener un servicio limpio delante del Señor. Los hermanos exhortaron al hermano para que tuviese un corazón noble y el hermano erró. Y lo que hizo él fue divorciarse de su esposa y se la entregó a un grupo de hombres para que tuvieran intimidad con él. Tuviera varios esposos. Y él dijo la siguiente frase: porque la carne hay que abolirla, o la carne hay que como reventarla. De esa frase nació un grupo de personas que la malentendió. Y ese grupo de personas son los nicolaitas. El hermano no fue exacto en expresarse de por qué cometió ese error de separarse de su esposa y entregársela a otros hombres, queriendo él mostrar que era santo, que era mentira, que no era celoso. Entonces dejó que otros hombres la tomaran. El hermano, en su locura, cometió un error, dijo esa frase y nace un grupo de personas que dice: bueno, si Nicolás, el diácono por los cuales oraron los apóstoles, hizo eso, entonces es permitida la fornicación en medio de la casa del Señor. Y eso sumó un montón de cosas. Tengo unos escritos aquí, muy cortos, de Ireneo, de Lyon, uno de los discípulos de Policarpo, el cual era también discípulo de Juan el apóstol. Y dice lo siguiente: los nicolaitas tuvieron por maestro al diácono Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles. Viven desordenadamente, son plenamente caracterizados en el Apocalipsis de Juan, por cuanto enseñan que la fornicación y el comer carne ofrecida a los ídolos son cosas indiferentes, o dan lo mismo. Por eso es que está escrito acerca de ellos: tienes a tu favor que aborrecen las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Esto lo escribió un hermano que estuvo presente durante las predicaciones de Juan y de Policarpo, que era el discípulo de Juan. De Esmirna, particularmente, otra de las iglesias que vamos a ver en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que esto que aborrece Éfeso, que son las obras de los nicolaitas, tienen que ver con una absoluta entrega a los placeres de la carne. ¿Ya? No es culpa de Nicolás, porque Nicolás fue un hermano del Señor que cometió un error. ¿Ya? No es que Nicolás fuera malo y hay que apedrearlo. No. Él fue un diácono lleno del Espíritu Santo, igual que Esteban, porque fue elegido junto con él. ¿Cuál fue el error del hermano? Que no quiso, que en vez de aceptar la exhortación de los apóstoles, se divorció de la esposa. Él nunca más se casó, no tuvo esposas, nada. Se mantuvo en santidad, y testimonio de eso en varios libros de los hermanos de la antigüedad. Y el problema fueron sus seguidores, que usaron de pretexto esa acción para desviarse. La otra aspecto histórico que también se puede llamar, hay que decirlo dos por amor a la iglesia y para que tengan bien el conocimiento del Señor, es que la palabra Nicolás viene de una palabra hebrea que es Nico, que significa victoria, de donde viene la diosa griega Nike o Nike, la marca, ¿ya? Que tiene que ver con ganar, victoria, conquista, y Laos, que es pueblo en griego. La conquista del pueblo. ¿Y qué pasó? Que habían algunos ancianos en Éfeso que ellos usaban la palabra Nicolaos cuando tenían que tomar decisiones en medio del pueblo. Por ejemplo, el hermano tal dice que hay que reunirnos el sábado, el hermano tal dice que hay que reunirnos el domingo, y en vez de que ellos se pusieran de acuerdo en el Señor, buscando la vida del Señor, ¿qué dicen los hermanos? ¿Quién vota por tal? Ya, 10 personas. ¿Quién vota por tal? 70. Nicolaos. El pueblo ganó. Se hacía un veredicto. Esa era una práctica entre los ancianos de Éfeso que generó que cada vez que había un problema en la iglesia, ellos se hicieran a un lado y dijeran: ¿qué dice el público? Y de eso se levantaron hermanos convenciendo a otros: vota por mí. Se volvió político.
Entonces yo tenía mis seguidores, mi séquito. La familia X. Son mis amigos, se juntan conmigo, tomamos 11 los viernes. Y los del día jueves son ahí nomás. Por dar un ejemplo. 2 grupos, 4 grupos, un grupo por cada anciano. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando no votaban por él, el hermano se enojaba. Iba a las casas. ¿Y por qué no votaste por mí? Confrontación. Eso es el Señor. Vamos a tomar una decisión, hermano, y si no votan por mí, yo me enojo. En eso cayó Éfeso, hermano. Y eso hay testimonio escrito de esas prácticas. Qué triste, ¿verdad? Están estas 2 fuentes, que ambas tienen base histórica, ¿ya? Algunos dicen que el Señor trató las 2 cosas a la vez, otros apuntan hacia la primera, otros hacia la segunda, indiferente, hermanos. Mejor para nosotros que estén las 2. ¿Por qué? Porque así tenemos más amplitud de visión, más luz, no caigamos en ninguna de las 2, porque las 2 el Señor las aborrece. Indiferente cual sea, el Señor las aborrece las 2. La práctica de la Nicolaita. No, hermanos, que a mí me gusta el hermano tal, porque él, cuando me visita, es cariñoso, pero es muy duro. Entonces yo voto por... No, mis amados hermanos. Que el Señor reine, ¿verdad? Que Él nos guíe. Que el Señor nos guarde de las divisiones, hermanos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ese es un problemón en medio de la iglesia. Que el Señor nos libre de eso, queridos hermanos. Ahora bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Cuando la amada en Cantar de los Cantares estaba absolutamente perdida, ella recibió un suministro, que fue zarcillos de oro. La iglesia en Éfeso recibe algo muy similar: alimento, árbol, fruto de Cristo, carácter de Cristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él nos muestra la verdadera comunión. Si se fijan, el problema de la mujer de Cantares era que estaba absolutamente desconectada de su amado. Sabía cosas de él, mas no las vivía. Éfeso, lo mismo, queridos hermanos. Hermanos, lo dejamos hasta acá. Después veremos, con la ayuda del Señor, poder entrar en otras profundidades. Amén. Así que gracias, Señor, gracias, hermanos, por su paciencia, por su entrega a la palabra. Oremos al Señor.